La frecuencia que no debí escuchar. Nunca creí en cosas como frecuencias prohibidas o señales que no deberían existir. Hasta aquella noche, todo comenzó con un trabajo simple: catalogar grabaciones antiguas de radio en un archivo digital. Soy técnico de sonido. Restaurar cintas viejas es mi rutina. Nada más. Ruido, estática, voces distorsionadas. Lo normal. El archivo llegó en una caja sin remitente. Solo una etiqueta escrita a mano. No digitalizar, completa. Me reí cuando lo leí. Pensé que era una broma de algún coleccionista excéntrico. Pero la curiosidad siempre gana. La primera cinta era inofensiva. Música antigua. Anuncios de radio de los años 80. Nada raro. La segunda tenía cortes extraños, como si alguien hubiera editado silencios donde no debían estar. Pero la tercera fue la que cambió todo. La cinta empezó con estática. Durante casi 20 segundos no hubo nada más. Luego, una voz. Pero no era una voz normal. Era demasiado clara, demasiado cercana, como si alguien estuviera hablándome desde el otro lado de la habitación. Si estás escuchando esto, ya es tarde para detenerlo. Me quedé quieto. Pensé que era parte de algún experimento de audio o una grabación artística. Seguí escuchando. La voz continuó. La frecuencia no se transmite, se recuerda. Sonreí algo incómodo. Pero entonces ocurrió algo raro. La estática desapareció por completo. No hubo ruido de fondo, ni interferencia, solo silencio, absolutamente silencio entre palabras, como si el mundo entero estuviera siendo pausado. La voz volvió. No la busques en el espectro normal. No está ahí. Fue en ese momento cuando noté algo que me heló la espalda. El equipo de audio estaba encendido sin estar reproduciendo absolutamente nada. El medidor de señal estaba reaccionando a una frecuencia inexistente. Intenté detener la reproducción, pero el sistema no respondía y la voz dijo algo
que no he podido olvidar. Ya te encontró a ti. La pantalla del software mostró algo imposible. Un pico de señal marcado como 0 Hz. Y eso no existe. El sonido debería estar en ausencia total, pero ahí había algo. Y ese algo empezó a modularse, como si estuviera aprendiendo algo nuevo. Cerré el programa. Desconecté los altavoces. Incluso desconecté el computador. Pero la voz siguió. No venía del equipo, venía de la habitación, muy baja, como si estuviera dentro de mis dientes. Salí del estudio esa noche, convencido de que había sido una interferencia o un fallo del equipo. Pero al llegar a casa, mi teléfono vibró. Un archivo nuevo, sin remitente, sin conexión, solo un audio, el mismo nombre. No digitalizar, completa. No lo abrí de inmediato. Lo dejé sobre la mesa durante horas. Pero el teléfono volvió a vibrar otra vez. El mismo archivo, una y otra vez. Hasta que decidí y presioné reproducir. Esta vez no había voz, solo respiración. Pero no era humana. Era irregular, como si algo intentara imitarla sin entender cómo funciona. Y luego, el sonido cambió. Un patrón rítmico, lento, como un pulso. Mi visión empezó a sentirse extraña, como si el entorno se sincronizara con el ritmo. La luz de la cocina parpadeó, exactamente al mismo compás. El reloj digital dejó de mostrar la hora. Solo mostraba 0000. Y entonces lo entendí. No era una grabación, era una sincronización. Algo estaba intentando alinearse con el mundo real a través del sonido. Intenté apagar el teléfono, pero la pantalla se quedó fija y la voz no desde el audio, sino desde todas partes a la vez. Ya estás dentro de la frecuencia. La cocina se volvió silenciosa, demasiado silenciosa. Ni siquiera escuchaba mi propia respiración, solo ese pulso cada vez más fuerte, cada vez más cercano. Y entonces ocurrió algo imposible. El sonido empezó a afectar la materia.
El vaso sobre la mesa vibró hasta romperse. Las luces se apagaron sin razón y el pulso se detuvo. Silencio absoluto. Duró solo un segundo. Luego volvió, pero diferente. Ahora estaba más lento, como si algo hubiera girado. Me levanté sin pensar. Fui al cuarto donde tenía el equipo de grabación. Necesitaba comprobar si todo esto venía de allí. Pero cuando entré, el computador estaba encendido y en la pantalla había una sola línea de texto. Falta la última transmisión. No sé en qué momento dejé de tener control de la situación. Solo sé que volví a reproducir la cinta original, la que decía no digitalizar completa. Y esta vez no hubo advertencias, solo sonido puro, una frecuencia grave, tan baja que no debería ser audible, pero lo era. Y en cuanto comenzó, la habitación dejó de sentirse estable. Las paredes parecían perder definición, como si estuvieran siendo reinterpretadas por algo que no entendía la geometría del mundo. La voz regresó por última vez. Ya no era humana, ya no era imitación, era conciencia. Gracias por completarla. Sentí un golpe de presión en el pecho, como si algo me estuviera escuchando desde dentro. La pantalla del computador mostró un último mensaje. Ahora existe en todos los sistemas. Y entonces entendí el error. No era una grabación, no era una señal, era un patrón. Y yo lo había terminado. El audio se detuvo. Todo quedó en silencio, pero el silencio no era normal. Era activo, como si estuviera esperando algo. Hoy, si enciendo cualquier dispositivo en esa habitación, todos muestran lo mismo durante un segundo. 0, 0, 0 Hz. Y luego se apagan. A veces cuando todo está en silencio absoluto, puedo escuchar la frecuencia, no desde afuera, sino desde el fondo de mi cabeza, y sé que no ha terminado, solo está esperando ser reproducida otra vez.